La siguiente es una producción de 360podcast.sb. Diana Verónica y Tony, la entrevista, se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Por primera vez en el Corre de la Mañana, ambos invitados, Diana Verónica. Sí, de verdad que sí. Y teníamos días de no conversar con diputados miembros de la Asamblea Legislativa. En este caso, de la fracción mayoritaria, que es Nuevas Ideas. Nuevas Ideas, así es. A ella la estamos conociendo. El otro es ya viejo conocido. De generales conocidas. De viejo, sí. De generales conocidas. Aquí está con nosotros la diputada Marcela Pineda. Bienvenida, diputada. Buenos días, muchísimas gracias. De verdad que es primera vez que venimos acá y pues contentos. Esperamos que no sea la última. Por supuesto. Si no, ya conoce el camino. Carlos Germán Brook, ¿cómo estás? Buenos días, Tony. Diana, ¿qué tal? Contento de verlos a ustedes después de un tiempo. Nos hemos visto de vez en cuando ahí en el súper o cosas así, pero en la casa de amigos en común. También el amigo del compadre. Así que me es muy grato estarlos aquí acompañando y bueno, desde mi función pública poder compartir con ustedes también. ¿Sabes de qué me estaba acordando ahorita? Tal vez la última vez que te entrevistamos, tú fuiste uno de los afectados en lo que era una ruta insegura hacia Guatemala y tú Correcto. Estuviste formando parte de un grupo de ciudadanos que exigían seguridad en la ruta hacia Guatemala, me acuerdo ahorita. Sí, no solo fui afectado, sino que fui quien movió esa campaña que dijimos no vayan a Guatemala. En ese momento, estamos hablando hace 20 años. Sí, eso fue hace como porque 20 hay años. mucha gente que la asaltan, que ahí la violan. Hola, disculpas del caso a la audiencia y a nuestros invitados también, que se nos cayó las señales que no. Compañera, no, ya pagaste el internet, sí. Sí, no estamos al día. Vaya, Estamos al día. ¿A dónde nos quedamos? No sé, estaba contando Carlos Germán Brook. Lo de Guate. Lo de Guate. Lo de Apenas Guate. comenzando la historia de Guatemala. Entonces, y Marcela Pineda, diputada. Disculpas. No, tranquilo. Estabas en esta comisión de ciudadanos, ¿verdad? Sí, Y yo por ahí- formé un grupo que es la comisión, formamos un grupo y ahí estaba también el amigo en común. Y Saludos al arquitecto Mario Reyes. Al Maré. La cosa es que todos de alguna forma habían sido víctimas de eso y lo que hicimos como debe ser, el ciudadano diciendo paren ese A las autoridades. problema. Y me quedé justo cuando yo le dije cuando el presidente en ese momento de El Salvador, Tony Saca, nos llama y nos dice, miren, pero bájele un poco porque mi colega allá, el presidente de Guatemala, dice que le han bajado la afluencia. Esa es la idea, le dije, que no haya afluencia porque así hay menos índices de asaltos hasta que él los arregle, le dije. Entonces, y le dije, mira, Tony, cuando hay vidas humanas en juego, cuando hay muertes de personas, hacer política es una mala política, le dije. Así que arreglar tú eso de alguna manera, pedirle al señor presidente, ¿cuál era? ¿Cómo se llama? Berger, creo que se llamaba, que quite, pues que arregle la seguridad y ahí pues los ciudadanos vamos a empezar a volver a ir a Guatemala. Eran tiempos de inseguridad y qué bueno que empezamos con ese tema, porque la seguridad es un tema... Tú estás en la Comisión de Sí, Seguridad. y es de la un tema Asamblea. importante para los salvadoreños y ahora estamos de bien y vamos a seguir, veamos. Así Marcela, como muchos en la fracción de Nuevas Ideas, usted es nueva en política. ¿Cómo le está yendo? ¿Cómo ha sido esta experiencia? Bueno, realmente yo tuve la gran oportunidad de formar parte del primer gabinete paritario del presidente Nayib Bukele. Yo estuve en el INJUVE, era directora nacional del INJUVE antes de decidir optar por un cargo de elección popular por diputado y pues la verdad es que se siente la gran satisfacción y la gran emoción de estar transformando este país, estar en la visión correcta. No tienen idea la cantidad de personas que en mi departamento me detienen, felicitan, le mandan saludos al presidente, le mandan saludos al presidente en la asamblea, al presidente Ernesto Castro, a todos los colegas diputados. ¿Cuál es tu departamento? La Paz. La Paz. El departamento Ok. de La Paz. Ujú. Entonces, al final del día, cuando tú recibes todo ese cariño de la población, cuando sabes y tienes el respaldo de la población, pues se vuelve una función gratificante. Más allá de los tiempos,
o que no tenemos horario de entrada o de salida, o todo el tiempo que invertimos nosotros los fines de semana completos en el territorio, en las comunidades, al final del día, eso se queda pequeño en comparación a cuando ves los resultados de cara a la población. La satisfacción, dicen Exacto. ustedes, ¿verdad?, de lo que se puede hacer Exacto. desde la Asamblea Legislativa. De acuerdo al trabajo que han venido realizando, a ver, ya tienen, ¿qué? Año y medio, ¿verdad? Sí, van para 2 años. Un poquito más de año y medio. Ajá, sí. van para 2 años de trabajo legislativo. De todos es conocido, pues, que de repente el trabajo en la Asamblea Legislativa no es el que sale con las mejores calificaciones, o no había sido. Ay, si lo queremos poner así. Eso es más puntual. No había sido no en había la historia sido. antes de esta legislatura. Porque ahora sí ya. Fíjate que no disparó. sé hasta dónde podemos remontarnos, pero nunca de en la los historia. No, nunca. Yo sí te lo puedo decir ¿sí? porque lo hemos investigado. Ajá, Sí, y no, nunca. siempre se ha dicho, no hacen lo suficiente o no hay compromiso de hacer lo que se tiene que hacer. Tal vez corrijo, sí, mi abuelita tiene 97 años y está muy bien en su cabal, en su cabeza. Ella Qué sí bien, te puede hablar, eso es una bendición. y por eso, fíjate que ella es número 1 admiradora y contenta y se le nota con el corazón, seguidora de Nayib Bukele, y apoya lo que está haciendo este presidente aquí, no porque yo esté en el proyecto, desde mucho antes. ¿Por qué? Y yo le dije un día, porque yo soy preguntón, ustedes saben, ¿y por qué, abuelita? ¿Por qué nana le decimos de cariño? Hijo, porque yo no veía esto desde tal presidente, no se me mencionó algún presidente que no, ni me acuerdo el nombre, ni nadie conoció, ella sí, que tenía 15 años o 20 años, eso no se daba, me dijo, y después vino toda esta locura de la guerra, me dijo, y aquí no teníamos seguridad, y aquí no teníamos esto y lo otro, y me empieza a decir, y eso lo he visto replicado, porque cada vez que veo gente así de mayor, hablo y te dicen, en algún momento el país se descompuso, ahora están viendo un presidente pero con creces mejor que lo que había antes en ese comienzo que podemos decir el siglo pasado, ¿verdad? Se está enrumbando, Claro. debido a... Bueno, a que todo se está haciendo como se tiene que hacer cuando alguien está en el poder de buena manera, enfocado a los ciudadanos, que es la única razón de ser de nosotros, ¿verdad? El poder, y no solo te voy a hablar en El Salvador, pero en nuestro país era llegar a, acuérdate la frase, a componerse. El que llegaba a ver qué sacaba. Y lo tenemos claro pues con los gobiernos de Arena y del Frente, que dejaron este país en la bancarrota, con sus negocios de la sangre, de que el que hubieran muertos era un negocio para estos dos partidos, que ganaban ellos, pero el resto de los salvadoreños en mayoría no, y por eso ves las encuestas y ves en las calles, y lo que decía Marcela, cuando vas al territorio, la gente te dice, sigan, delen, y te lo digo con toda bueno, el otro día yo venía de visitar a mis hijos en Navidad en el avión, y te subís, y no solo en el aeropuerto aquí, en Houston, donde ya hay salvadoreños, y te dice, diputado, salúdeme al presidente Bukele, sigan por favor, te lo dice todo el mundo. O sea, no es solo la cuestión de encuesta, porque uno dice encuesta, bueno, a saber cómo le hizo la UCA y todo eso. No, es así, y las encuestas tienen también su valor, no lo estoy quitando. Y en esas incluso ves tú que el resultado está habiendo un mejor país para los salvadoreños, se está haciendo por un trabajo, en lo que es nuestra parte, con los diputados de la bancada, lo sabemos y lo vemos, porque por más que la Marcia sea de una generación más joven, también ella sabía de los problemas que tenía como estudiante, como joven, como niña. Si aquí, ustedes también, de nuestra generación, también sabemos los problemas que tuvimos desde una guerra que nos metieron, y que nosotros tuvimos un día, Tony y Diana, que dejar de salir a jugar a la calle, porque ponían bombas, ¿o no? ¿No era así? Dejar de ir al colegio. Dejar de ir al colegio, yo era scout, dejar de ir a los lindos jamborís que habían allá en La Palma. Ya no podés, Carlos Germán, de 8 años. ¿Por qué? Porque hay guerra. Y eso lo dejaron dos grupos con las mismas personas, porque no estamos hablando que es un partido de 200 años, ¿verdad? Sino que los mismos protagonistas que después llegaron a mal gobernar el país. Pregunta para ambos, porque la más reciente encuesta del UDOP, que analizó todo el año 2022, confirma lo que Carlos Germán está diciendo. 88 de cada 100 salvadoreños han indicado sentirse seguros o muy seguros a finales del año pasado. Quienes critican el régimen de excepción lo hacen por el tema de los, entre comillas, daños colaterales que los ha habido. Pero en términos generales, la población ve bien, digamos, lo que se está haciendo en términos de seguridad. Tan es así que el tema seguridad ya no es el principal, hoy es el tema económico. No es la principal preocupación. Ajá. Mi pregunta como ciudadano es, ¿hasta cuándo el régimen de excepción? O sea, ¿qué viene después?
¿verdad? Porque ya no es el... ¿Cómo esa situación de seguridad se vuelve sostenible en el tiempo? Que cuando ya no siga el régimen de excepción, porque los regímenes de excepción son para un momento específico. Se ha tenido que ir renovando. Ahorita es como un instrumento. Ajá, es un instrumento, se ha tenido que ir renovando. Pero obviamente pues llegará un momento en que ya no se puede renovar. ¿Qué sigue? ¿Cómo se mantiene los resultados que ha dado la aplicación del régimen de excepción para combatir la inseguridad? Bueno, de por sí el régimen de excepción tiene como por naturaleza un elemento, como tú lo dices, es por un tiempo determinado, por eso se está dando la renovación, pero también habla de un elemento súper importante, que el régimen de excepción se puede seguir aplicando siempre y cuando la situación de catástrofe se mantenga. Entonces la primera pregunta que ustedes hacen, ¿hasta cuándo? Pues hasta que se terminen los pandilleros. ¿Es posible que se terminen los pandilleros? Sí, efectivamente sí es posible que se terminen los pandilleros, pero Marcela, ¿cómo lo pueden saber o cómo es que ustedes tienen ese dato? Fíjate que los gobiernos anteriores efectivamente sabían la cantidad de pandilleros, ellos tenían mapeados, pero ¿qué es lo que les faltaba? Voluntad política, pero más allá de voluntad política, terminar o acabar con su propio negocio. La inseguridad, como lo decía mi colega, fue un negocio en los tiempos de Arena y el FMLN, y un negocio, ¿en qué sentido se pueden estar cuestionando ustedes? Imaginémonos, de repente se empezó a vender la idea, por ejemplo, que ya no era seguro andar en bus, que era seguro mejor sacar tu propio vehículo. Entonces ahí tenías un montón de personas sacando créditos porque era mejor andar en su vehículo que andar en un bus donde te iban a robar el celular. Y no hubo preocupación por cambiar el sistema de transporte público. Exacto, no hubo preocupación por cambiar el sistema de transporte. Y ganaban los bancos que daban los créditos. Exacto, de repente tenías a personas que tenían 2 o 3 celulares, por si le robaban uno, aquí tengo el otro. Y ganaban entonces la telefónica. De repente tenías comunidades o colonias en las que se volvía sumamente necesario poner un portón. Y ahorita tenés un montón de colonias que tienen cerrado, que tienen su portón, y era necesario entonces invertir en poner un portón, en pagar seguridad privada, y de repente tenías a personas de Arena que eran dueños de empresas que vendían armas. Entonces era todo un negocio, incluso surgieron un montón de colegios privados, o sea, era increíble la cantidad de negocios que surgen a partir de una problemática como es la violencia, porque precisamente esa problemática es de esas que trastoca toda la esfera de toda la vida personal de alguien, desde el miedo a la inseguridad en la que tenés que pasar consulta con un psicólogo porque te da miedo salir a las calles, hasta el miedo que te daba a andar 3 o lo que te obligaba a andar 3 o 4 celulares. Entonces, la pregunta es, ¿hasta cuándo? Hasta que se terminen los pandilleros. Hasta la fecha llevamos más de 65,000 personas capturadas. Se ha capturado, de hecho, el último dato que yo leí por parte de la Secretaría de Prensa es que de 15 cabecillas ya llevan capturado 10, faltan 5. Entonces, lo importante es que sí es posible. Hay que normalizar que sí es posible vivir en un país libre de violencia, libre de pandillas, como en otros países del mundo. Lo que están diciendo es que el sistema estaba diseñado para la problemática, era como para problemas públicos, soluciones privadas. Entonces ese era el esquema con el que ellos actuaban. Entonces no me interesa resolver la problemática porque yo vivo de la problemática. Entonces jamás hubo una inversión o una ruta clara para poder atacar el tema de las pandillas. Y ojo, también ahí se adaptaron y crearon muchísimas ONGs. De repente veíamos nosotros cuando revisábamos los presupuestos de los gobiernos anteriores y, por ejemplo, te lo voy a decir con el tema del tema de sobresueldos, que fue algo bastante impactante, que tenía funcionarios de Arena que tenían sobresueldos de $8,000, aparte de su salario, y además de ellos se les pagó maestrías en otros países, versus los datos que se tenía en la Universidad Nacional de más de 16,000 jóvenes que no pudieron ingresar a la Universidad Nacional. Entonces, imagínate, tenías un presupuesto de una institución, pongámosle Ministerio de Educación, hipotéticamente 25 millones. Sabemos que no era eso nunca. Entonces, venían y decían, fíjate que yo de estos 25 millones, yo solo pude ejecutar 20 millones. Esos 5 millones antes se pasaban a una partida que se llamaba provisional en el Ministerio de Hacienda, y estos 5 millones los podía sacar mediante decreto presidencial, casa presidencial, y trasladarlos a su partida secreta. Entonces venía el Ministerio de Educación y te decía, no pude ejecutar, pero me faltaron hacer X, A, B, C programas. Aparecía una ONG creada por el FMLN y decía, yo como una ONG de educación puedo dar A, B, C programas, asígneme dinero a mí. Entonces era todo un tejido. Te quito dinero del presupuesto que no ejecuto, lo paso a la partida secreta para que pague sobresueldos, el vacío de lo que no ejecuté lo llena una ONG de fachada, a la cual también le asigno presupuesto para que haga la tarea y la función del Estado.
Entonces, el tema de seguridad es un tema que trastoca todas las esferas de la vida de una persona y por lo tanto se vuelve necesario la creación e implementación de estrategias. A la par del régimen de excepción, acordemos que tenemos el Plan Control Territorial y apuestas fuertes como la creación de los cubos, que son espacios seguros para los jóvenes. ¿Tú ibas a agregar algo? Bueno, Marcel lo ha explicado súper bien y muy concisamente en una problemática que todos sabemos. Mira, el problema es cuando nos habituamos, los ciudadanos, en los gobiernos anteriores que hablábamos al principio, porque fue un negocio. O sea, la guerra duró 12 años, ¿por qué? Porque fue un negocio para ambos. Si es que no nos demos paja, o sea, que nos metieron a nosotros que vos sos de derecha, yo soy de izquierda, vos sos de una banderita, yo soy de la otra, entonces somos enemigos. Matémonos, ¿para qué? Para arreglar el país, te vas a matar y te vas a destruir la casa del otro y la economía del otro. Eso no tiene ninguna lógica desde el punto de vista del ser humano, que somos en esencia seres que nos respetamos, que tenemos amor, pero cuando las sociedades empiezan a ser manejadas por intereses que en el mundo entero, en ese momento había una locura de guerra fría y tenemos un capitalismo queriéndose meter como fuera y un comunismo, te venden ese rollo y aquí empezamos mucha gente empezó a lucrarse, 12 años, 12 años que redituaron a unos y a otros, los salvadoreños allá abajo sufriendo, el niño que hablamos hace un rato ya no puede salir a jugar, las personas que fueron a dar sus vidas engañadas a esa guerra, y luego se termina esto porque lo que tienen que hacer es una especie de, miren, hasta ahí les llega el pisto, ¿verdad? Porque allá afuera ya se acabó la Guerra Fría, entonces hasta ahí van a tener, entonces arreglémoslas, dijeron, bueno, si ya tenemos a la gente que estaba haciendo guerra, pues sigámosla financiando para hacer maras y seguir esos mismos, y yo te digo, tengo cero respeto con quien manejó ese tipo de acciones, porque fueron, subamos a las maras, démosles, porque ahí lo tenemos, claramente, Arena y el Frente lo hizo, porque seguían ganando ellos, y eso se llama mafias, esas son mafias, quien utiliza esa forma de proceder. ¿Qué está haciendo ahora el gobierno del señor Bukele? ¿Qué está haciendo el gobierno del señor Bukele? Está quitándole los operativos, la gente que trabajaba para esas mafias, que son las maras, a la cárcel, pero no solamente, porque yo pertenezco a la Comisión de Seguridad y estamos transformando las leyes para dejar leyes que aquí se cambiaron en un momento, en los años 80 se cambiaron, ahí vienen todas esas Soros y toda esta gente oscura de allá afuera que dice, miren, hagamos las leyes más suaves, ¿para qué? Para que el crimen organizado, que esos son las mafias, ¿verdad?, puedan salir más fácil. ¿Por qué? Porque un país, como decía la Marce, río revuelto, ganancia pescadores. Entonces nosotros hemos transformado ya algunas leyes y faltan para que, y se los digo así a los oyentes y a ustedes, para que tengamos en El Salvador leyes como en Francia, Alemania, Dinamarca, los países que admiramos porque son países seguros. Estados Unidos también, Estados Unidos tiene leyes contra el crimen organizado que aquí no teníamos, porque fueron cambiadas por gente que quería que eso fuera así. O sea, no tenemos ni una duda, y hay una duda que se puede corroborar siempre documentándose, de que aquí se fraguó eso para que el país fuese así. Y tenés otra ganancia, cuando el país aquí va muy mal, que se vayan para afuera y manden dinero. ¿Manden dinero para qué? Es un dinero que es para que consuman, para que se vayan a los centros comerciales a gastar. ¿Y dónde está la productividad? ¿Dónde está la inversión en educación? O sea, yo no te estoy diciendo que soy anticomercio, ni mucho menos, pero se hizo desmedidamente con esa, yo le llamo la política miserable, de hacer que El Salvador fuera invivible, para que esa gente que está afuera, y nosotros tenemos contactos con la diáspora y gente que está muy dolida porque saben que si algo los hizo irse de aquí, tiene nombres, apellidos y partidos, y están claramente definidos, porque ellos no se fueron contentos. Esa gente que se fue ahí cruzándose el Río Grande para ver cómo hacía para ganar un poco más, no se fue feliz como se va un estudiante a hacer una maestría de Europa. Germán, Marcela, pero la gente se sigue yendo. Pero claro, si es que lo que sí se hizo, perdón que te quita la palabra, y la Marce también va a dar su, si es que es lo que has hecho durante 30 años, si es que, oíme, la frase Roma no se construyó en un día, que lo dice Nayib Bukele seguido, eso es verdad, y tú lo sabemos en el día a día. Tú cuando entras a una casa y lleva años abandonada y descuidada, y ahí pues se la han tomado unos pandilleros y todo, no es tan fácil arreglar eso, pero tampoco es tan difícil que no se va a hacer. Eso es el mensaje que hay que dar. Pero ojo, yo también quiero que dimensionen algo. La problemática de la migración no solo es una problemática que aqueja a El Salvador.
O sea, lo podemos hacer un análisis a nivel mundial y todos los países tienen migración. ¿Qué es lo que se busca? Reducir los niveles de personas que abandonen el país. ¿Y a qué me refiero con eso? ¿Cómo se busca reducir eso? Bueno, haciendo una apuesta clara a políticas públicas, a una inversión social. Como lo decía Brooke, ahorita estamos limpiando El Salvador, recordemos que también El Salvador está siendo golpeado por una recesión económica, venimos post pandemia, por ejemplo. Entonces se está cultivando realmente para poder reducir el número de personas que puedan salir del país, pero ojo, eso es bien necesario señalarlo. A veces nosotros dentro de nuestra burbuja consideramos que solo las únicas personas que salen son las del Salvador, cuando la realidad centroamericana es que a nivel regional muchísimas personas abandonan sus países, pero la diferencia es que en este país se está creando y apostando para generar una serie de oportunidades para reducir el número. Ya que estamos hablando en términos generales, ¿verdad? La misma encuesta dice, de la UCA, del UDOP, dice que al cierre del año 2022, 68 de cada 100 salvadoreños opinaron que el costo de la vida en El Salvador ha aumentado mucho. No solamente aquí, sino que mi pregunta va en, si se están haciendo los esfuerzos para pegar el freno en todo lo que veníamos y revertir un sistema, ¿verdad? Tú dices, Roma no se hizo en un día. ¿Cómo, por ejemplo, se logra que la remesa, en lugar de que vaya a consumo, vaya a emprendedores, a dinamizar la economía? ¿Cómo se revierte eso con leyes? Yo, primero que todo, porque estamos hablando de encuestas, y ya te voy a pasar a dar mi opinión sobre lo que estás preguntando, decirte que tanto como la UCA, también tenía aquí guardar mis apuntes, por ejemplo, Fundaungo, que también es oposición, es de izquierda, también dice que el 79% de la población manifiesta estar muy de acuerdo con que se siga el régimen de excepción. Eso porque había quedado eso como que si el régimen de excepción es malo. Al contrario, es muy malo, sí, para los mareros. Si es que esos son los que se quejan. Y perdóname, pero se quejan, pero El Salvador sufrió bajo la... Yo creo que la gente, o sea, después de todas las extensiones o prórrogas que han habido, creo que la gente ya entendió que si se porta bien el régimen de excepción no va a ser un problema para ellos. Claro. Pues sí, pero no puede ser infinito. Pero espérame, es que hay una cosa, no puede ser infinito. Vivimos en el ahora. Eso, el ser humano lo define el ahora, ¿verdad? Es como las multas que van ahorita, que me gustaría hablar de ese tema también de tránsito. Si yo no me paso los altos, pues no va a pasar nada. Yo no voy a tener ningún problema. Pasamos también hace poco una modificación, porque se hizo una modificación hasta penal, de que cuando se tira la basura, ahora va a empezar a que te van a poner multa, como en cualquier país del mundo, $20 si tiras la basura. Entonces decía una diputada de la comisión de ahí, de medio ambiente del Frente, decía, le están pasando multas y esto va a afectar al pobre. No, le dije yo, al chuco, al que tira la basura. Es que el problema de este país, Carlos Germán, Marcela, y lo hablamos a diario con Tony, es que somos irrespetuosos de todo lo que nos reglamenta. Hay ricos y pobres. En Alemania hay ricos y pobres y también. Y no nos gusta hacer caso. Y no nos gusta. Y cada vez que nos quieren imponer que cumplamos lo que tenemos que cumplir, nos enojamos. Pero esos patrones también son. Esa conducta que tiene el salvadoreño es heredada precisamente de un abandono del Estado, en el que tenías un Estado ausente. Entonces, todos nosotros crecimos con un Estado ausente. Las cosas están cambiando hasta ahorita que se tiene un Estado presente en las comunidades. Y ojo, también cómo venía creciendo o cómo crecimos nosotros, en el que no me pasa nada si yo no cumplo con la regla, el que es premiado, el más vivo. Incluso en actos de corrupción se llegó a naturalizar con las personas que decían como, pasmado fue porque no robó, hasta muy poquito robó el alcalde. O sea, esta naturalización de nosotros nos hizo creer que nosotros manejábamos nuestro propio destino porque el Estado era incapaz de brindarme a mí elementos necesarios, seguridad, calles dignas, hospitalario. Entonces, cuando creces con ese tipo de cosas, ahora sentís el impacto. Ojo, de empezar a decir, bueno, me van a multar por la basura que yo sacaba aquí. Entonces, ves todo ese tipo de cosas arraigadas. A California o a Maryland, donde sea, te multan. Los salvadoreños lo saben. Pero ojo, cuando vas a otro país, no hay problema en cumplir las reglas. Cuando vas a otro país, te sometes a las reglas de ese otro país. Porque las hacen cumplir. Y naturalizar. Bueno, es que aquí es diferente, dice la gente, pero es diferente porque el Estado estuvo presente en esos puntos y vos asumís en tu mente que tenés que ir a donde hay un Estado presente. Eso es lo que está cambiando aquí en El Salvador. Volvamos a la régimen. Mira,
les comenté que estuve visitando a mis hijos que viven en Alemania, pero también tengo amigos, creo que te acuerdas de Bosco en España, y así, hablemos de Europa, si querés, o de Sudamérica. Y yo te podría decir cualquier lugar del mundo, le preguntas a alguien, ¿está contento con la economía? Primero definamos qué es eso de la economía, porque el economista y la economía es una ciencia exacta que va, y social, que va a investigar o se hace cargo y en los gobiernos de esa disciplina. Entonces, ¿qué es lo que se quiere decir? A ver, en Alemania ahorita, la mayoría, las personas, los normales, los trabajadores, no sé si le preguntas a un político del partido que está ahorita y no me gusta mucho cómo gobierna Alemania, no, si le preguntas a la gente dice, nos ha subido todo, está caro, el gas por una serie de errores que han cometido por apoyar mal una guerra, y entonces no estoy contento. Claro que no está contento. Ahora, el alemán en general está cubierto, sí, pero no está contento que le haya subido. Eso me dicen mis hijos ya adultos que trabajan. Entonces, esas preguntas, yo entiendo, pues la UCA es oposición. La UCA está, acordémonos que es la UCA, y ojo, no quiero decir toda la UCA porque generalizar no me gusta. Los que no están contentos porque se les probó, y yo tuve ahí al señor sacerdote Oliva, ¿verdad?, que son los responsables, que les preguntamos, mire, ¿y dónde está ese dinero que sus amigos del frente le dieron? Sus amigos, pues, porque eran amigos, ahí eran cuates. 30 millones de dólares, ¿dónde lo justifica? No pudo, se puso nervioso, se agarró el pecho, se respiró, se le fue pobrecito, o sea, demole agua porque no podía, porque ellos, los malos conductores de esa universidad, no han podido justificar y entonces están bravos. Entonces, mandemos una encuesta, preguntémosle a 1.200 personas, ¿verdad? ¿A qué personas habría que ver también? ¿Y cómo hacer las preguntas? Entonces tú decís, ¿verdad que no le gusta, verdad que usted quisiera ganar más? ¿Tú quisieras ganar más, Tony? Pues claro. ¿Verdad? ¿Tú también? ¿Verdad? Todos, es natural de ser humano. ¿Verdad que está todo más caro? Sí, yo voy al Selecto y está todo más caro. Y yo te digo, sé por qué, pues porque aquí quién era el Selecto y que manejaba esa gente y hay un oligopolio, entonces está más caro, pero vamos a los mercados y tal vez ahí está más barato, ¿verdad? Eso es economía también y es realidad. Ahora bien, El Salvador está inserto en un mundo donde ha habido una guerra, donde está afectando, por eso dije, a Europa, así, con que todo el mundo está ahí, que no sabe cómo pagar su cuenta de gas, de luz, y eso también es economía. Entonces, yo encuentro que ahí hubo un poquito como decir, pongamos pues ya el régimen de excepción y la seguridad ya está logrado. Se dice rápido, ¿verdad? Pero todavía falta, se dice rápido. Entonces pasemos al número 1, que la gente se quejó por la economía, todo el mundo lo hace, pero si vas a hilar fino y ves que aquí hubo medidas que el gobierno tomó empezando esta crisis mundial, que hizo, y eso hay que recordarlo, que la gasolina, fuéramos el país de la región y parte de Sudamérica también, hasta donde pudimos ver, ¿verdad, Marce?, donde la gasolina costó mucho menos en lo fuerte de esa crisis, que ya está empezando más o menos a bajar, mucho menos. Y ahí si tú haces números económicos, ves que en cada bolsillo de cada hogar salvadoreño se pudo, gracias a una acción de subsidio del gobierno, gastar menos en gasolina. Y te voy a ir mencionando otras, si querés, la canasta básica, se pagó menos. Entonces, hay que ver la realidad, no hay que quedarnos con que si la economía, ese es el planteamiento de la UCA, pues que ya sabemos que son oposición y que ellos quieren de alguna manera hacer quedar mal al gobierno porque están bravos, porque se les pidió que justificaran 30 millones de dólares que ellos se jalaron y que no sabemos cómo lo han gastado. Lo que ustedes dicen, Carlos Germán, es que el tema del incremento de precios es a nivel mundial, porque nosotros estamos insertos, dependemos de las economías de los países amigos, lo que sucede en Europa, lo que sucede en Estados Unidos, la cadena logística, la COVID-19, todo eso nos afecta. Yo quisiera solamente retomar algo del tema del combate a la inseguridad, porque yo siempre digo, yo le quiero preguntar a la gente que vive en zonas vulnerables, y aquí tenemos 2 compañeros que viven en Soyapango, en donde se ha hecho el cerco militar, y les preguntamos, ¿y cuál es la situación? ¿Todo bien? Porque ellos son personas que se portan bien. Sheila nos dijo la vez pasada que ya podía transitar en calles donde antes no se podía. O sea, todo eso. Exacto. Entonces se dice. La gente que vive en los lugares que han sido intervenidos siente la diferencia. Y como ustedes también lo han apuntado, se portan bien, no tienen de qué preocuparse. Ahora, en esto hay mal llamados daños colaterales, gente que se llevaron, ¿verdad?, que fue capturada mientras investigaba, pero que no tenía nada que ver con grupos irregulares. Se dice que hay personas que han fallecido dentro de los centros penales. ¿Cómo se cambian estos daños colaterales?
Ojo, hay que señalar algo sumamente importante. En todos los países, por eso es bien importante tener un órgano judicial que funcione. ¿A qué me refiero al órgano judicial? A tener a los jueces que de verdad funcionen, a fiscalía que de verdad funcione. En todos los países, por eso de hecho nosotros tenemos el derecho a la legítima defensa, el derecho en que no se te puede presumir culpable si no ha sido vencido en un juicio. Precisamente esas reglas del juego fueron diseñadas porque esto es normal en cualquier parte del proceso, en el que se te pueda capturar y no sos culpable y lo podés demostrar. Y a partir de eso vos salís libre. Eso es bien importante señalarlo. Cuando se dice y se crea, bueno, en El Salvador están metiendo a las personas inocentes, no sucede eso, o sea, no pasa así. Realmente se hacen las capturas, puede ser que vaya una persona que su nivel de involucramiento era estar en el lugar, compartir o platicar de repente con que eran cheros y que no estaban metidos en hechos delictivos, pero lo pueden probar porque precisamente el proceso está diseñado hasta dentro de las etapas procesales. Hay una parte que se llama una parte probatoria de carga de prueba. Entonces las personas tienen la oportunidad de poder decir, miren, yo no estaba involucrado, yo acá estoy libre, y es producto de eso es que hay personas que han salido libres, que no estaban involucradas. Pero lo que les quiero señalar es que a veces se nos infunde el temor de decir, en El Salvador se están capturando inocentes. Eso es parte, o sea, a nivel mundial, en cualquier sistema judicial vas a tener de repente capturas de personas que no están involucradas o tienen otro tipo de involucramiento en otro tipo de delitos. Y por eso precisamente está diseñado un aparato judicial, por eso precisamente están diseñadas las etapas procesales, por eso precisamente están diseñadas la parte de tener una fiscalía fortalecida, jueces fortalecidos. Nosotros hicimos una reforma para poder depurar a los jueces, de hecho, a personas que no estaban involucradas o de alguna manera que no estaban directamente con la intención de aplicar la justicia de manera correcta. Tuvimos casos de un pandillero, por ejemplo, que fue liberado 29 veces. Antes del régimen, 29 veces, y te preguntas, ¿qué pasó con ese juez? ¿Cómo es que a esta persona... Habían cambiado las leyes para que saliera libre porque era alguien que trabajaba para alguien de allá arriba, eso está claro. Exacto, entonces ¿cómo es que esta persona fue libre 29? Y no es una persona que no tenía tatuaje, era una persona que estaba altamente tatuado y que tenía todos los indicios para decir, esta persona está cometiendo actos delictivos. Entonces ahí es donde se vuelve importante todo el trabajo que nosotros estamos haciendo. Pero ojo, a veces se toman ciertas banderas porque simplemente se lucran de la problemática. Y ahí tenés un montón de ONGs que no importa, que sabe que su hijo es pandillero, pero vienen y te venden la idea y te dicen, no, yo se lo voy a sacar. Vienen y piden al organismo internacional, denme fondos para meter todos estos amparos, cuando la realidad no es esa. Pero es que hay un grupo de personas que se lucran de la problemática. Volvemos a lo que ustedes decían, que hay un sistema. Es un sistema. A ver. Perdón, Tony, no solo que lo digamos nosotros, eso es así. Y eso, yo he hablado con hasta gente que era seguidora de Arena y te dice, baja la cabeza y dice, sí, sabemos que era así. Y tú sabes que eso no es que digamos nosotros. Pero una cosita solo para complementar un poquito. Hay países, voy a mencionar Estados Unidos, donde hay gente que ha ido a la pena de muerte, se le ha aplicado la pena de muerte y se ha probado después de que era una persona inocente. O sea, esto pasa en todo país del mundo. No hay ningún país del mundo donde, bueno, somos seres humanos y hay errores. Y tú decís, vaya, en nuestro trabajo, si cometes un error en tu trabajo ahorita y no sé, no actualizas la nota y lees mal, decís perdón, o se me cayó la señal, perdonen, va, chivo. Estamos hablando porque se nos cayó. Se nos acaba de caer la se cayó la señal, pero en este caso, cuando lo que acaba de decir Marce es, por eso es que se busca fortalecer y estamos haciendo, y no fue el trabajo que hicimos desde el primer día. Nosotros no llegamos ahí a recibir nuestro cargo de diputado después a las grandes fiestas que hacían los de antes. Nos quedamos hasta las 4 de la mañana y ¿qué hicimos? Cambiamos unos magistrados corruptos, a un fiscal que funcionaba también para unas mafias, cambiaditos. Que no le gustó a esas mafias, está claro, pero ahí están los resultados, desde el primer día trabajando para que eso cambie, porque era lo que El Salvador tenía, y lo que decíamos hace un rato, que era asiduo ya, que ya habían generaciones que habían crecido así. Entonces, sí, si tú en ese sistema lo vas puliendo, que falta mucho, se va puliendo el sistema desde el policía, que pertenece al órgano, digamos, ejecutivo, ¿verdad?, hasta el fiscal, que es independiente, más el juez, que también pertenece a otro órgano, se va fortaleciendo su manera de hacer mejor su trabajo. Bueno, si hay un error, porque también los errores se cometen en Suecia,
pues entonces el mismo sistema lo va a corregir. Y aquí se han liberado 3.000 personas, que han sido 3.000 personas que eran producto de un error también en algún momento. Es importante señalar que si todas las personas capturadas fueran inocentes, no hubiera reducido el número de extorsiones, ni de homicidios, ni de pandilleros en las calles. Eso sí hay que señalarlo. Entendemos que puede ser una bandera fácil que toma la oposición, y no solo la oposición, sino también muchísimas ONGs de fachada, pero los resultados se ven palpables en el territorio y es ahí donde te das cuenta que los capturados son personas culpables. Si alguna persona es inocente, como lo decía, el mismo sistema fue creado precisamente para ese tipo de casos en los que las personas van a poder demostrar su inocencia. Y esto no solo es algo que ocurre en El Salvador, sino que son reglas a nivel internacional, a nivel mundial, acerca de cómo son las etapas procesales. A ver, una pausa, porque son las 8:52, nos fuimos del aire un rato. Sheila, ¿ustedes cómo están de tiempo? ¿Hasta dónde podemos llegar? Yo estoy bien, o sea, no hay que salir corriendo. No hay que, hoy hay comisiones. Hasta la tarde. Hasta en la tarde. 9:15 dice 9:15. la producción. Es que la plenaria es hasta mañana, ¿verdad? Sí, mañana es plenaria, sí, prepárense. 9:15. ¿A qué se viene? ¿Qué se viene? Vaya, ya que dijiste. Tú vas al cine y empezás a ver el cine en el momento que empieza. No te voy a hacer un Hoy spoiler ahí. solta. Para que nos vean la plenaria. Nada de spoiler. No, obviamente vamos a estar pendientes. Sí, ¿verdad? y siempre te puedo adelantar por algo que le va a significar a los salvadoreños algo bueno. Mira, y Carlos que mejore lo que ya se ha ido mejorando. Marcela, ya que estamos y seguimos hablando así como, porque vaya, es como la visión, ¿verdad? No estamos entrando a temas específicos. La gente está contenta con el tema de la seguridad, pues la economía está apretada, pero en términos generales la encuesta decía que el país estaba mejor. Ustedes no se preguntan, vaya, y de repente se acusa a tal funcionario o a tal secretario o a tal ministro de casos de corrupción o de que está en la lista tal o ustedes no se preguntan si no habría una mejor introspección y no será cierto o esperarían Espérame, ver. Tony, en la lista tal dijiste, ¿quién hace esas listas y con qué motivo? Eso es política sucia, tú sabes. Tú lo sabes. Pero nos vamos a basar en eso. No sé. Hombre, basate en lo que la gente está diciendo. Realmente lo que la gente está diciendo, y me lo decía, Sheila lo dice, y lo dice el compañero, y también a mí, y todos los días en las calles nos detienen y nos dicen, eso es lo que vale. No un político trasnochado en Washington que hace una lista, perdóname, eso ya no, esos son 80s. Investigaciones periodísticas tampoco. ¿De quién? ¿Del Faro? Que están ligados a las maras. ¿Esas vamos a creerle? Por favor, Tony. O sea, perdóname, pero no. O sea, de hecho, el mejor ejemplo de cómo se cayeron las investigaciones periodísticas, por ejemplo, fue toda la mentira que mantuvieron diciendo que el presidente no iba a ser, El Salvador no iba a ser capaz, por ejemplo, de pagar su deuda de los 800 millones. Entonces, todas las noticias era decir, El Salvador cae en impago, El Salvador no va a ser capaz de pagar esta deuda externa que se tiene, y todas las noticias en ese hilo. Ayer se pagó la deuda completa, con todos los intereses. Entonces, toda esa noticia... New York Times. Exactamente. Toda eso que apuntaban cayó. ¿Qué debería suceder? Deberían de retractarse. Que se revierta también la calificación de riesgo del país. Debería de retractarse. Yo quisiera ver hoy, ahorita, vamos a ver, periodistas del Faro, ¿van a retractarse? ¿Van a decir la verdad? Periodistas del New York Times, del país de España, porque ellos publicaron. Le va a ir mal. Fíjate que esos medios como que tuvieran la bolita de cristal, ¿verdad? Dicen, El Salvador va a caer en impago, decía el año pasado El País. Uno de tantos, el diario El País de España. ¿Ah? Y de ahí, respóndame, ¿hay algún amigo de algún corresponsal del País que venga y diga, y agarre su pluma hoy, sus teclas, sus celulares, la pluma es como decíamos antes, ¿verdad? Porque antes así se escribía, y corrija? Yo los espero, sinceramente, porque hay que decir la verdad. Entonces, y vamos a esperar si es así, yo creo que no, pero porque son líneas que les vienen de arriba. Pero el hecho es que la realidad es que ayer se pagó eso, se terminó de pagar, y eso es un hecho fáctico. Un titular que decía el 23 de abril del 2022, El Salvador entre los 5 países probables que no paguen su deuda. Y a partir de ahí nacían un montón de titulares que no solo acá decía El Salvador cerca de FAO, tras el fracaso del Bitcoin no pagará.
Fíjate. una serie de líneas de titulares que apuntaban a decir, y ojo, y antes que no existía, como de alguna manera las redes sociales han venido a abrir un montón de puertas, antes de eso, esa era la única verdad que diríamos. Nosotros crecimos solo con un periódico y solo veíamos y creíamos esa verdad. La realidad es que ahora todos esos medios digitales, escritos, quedaron en su mentira, o sea, quedaron ridículamente como payasos. Ayer se pagaron los 800 millones con los intereses. ¿Y a dónde está todos sus pronósticos? Todo lo que ellos decían, sus expertos, economistas, y decían el Salvador. Pero no también va a ser capaz. hay que aclarar que el mercado de deuda se maneja así, ¿verdad? Que si te atrasas, que si aquí empieza la especulación. No Pues solamente sí, para El Salvador, porque sino... nuevamente a río revuelto ganancia pescadores. Exacto. Pero oíme, nosotros, o sea, En si algo ha el demostrado, micrófono, ahí. si algo ha demostrado el presidente Bukele es que él no anda con esos juegos de especulaciones y de jueguitos del pasado. O sea, se pagó la deuda, el presidente de los salvadoreños ayer dijo ya se pagó, y el ministro encargado de esa área de Hacienda, un buen ministro, una persona que ha hecho, bueno, mira cuánto ha recuperado en un aspecto, ha recuperado en los que no pagaban antes impuestos, En el jueves de Basores. en los que se iban, y sabemos, hacheros de los areneros y de todo, y de los del frente también. Se ha recuperado, pero ese ministro bueno y ese presidente que está haciendo cosas buenas en todas las áreas que afectan positivamente a los salvadoreños, dijo ayer, aquí está. Entonces, ¿le vamos a ir a creer a un periódico pagado por estos allá de afuera? Hasta ahorita no hay ninguna nota diciendo o resaltando que se pagaron eso. Y ojo, y podría decir como Marcela, ¿por qué resaltar una obligación? ¿Por qué resaltar algo que tendría que ser como normal que El Salvador tenga que pagar? Bueno, resaltarlo porque tú ya llenaste todo un mes de noticias falsas, y esas noticias falsas posiblemente generaron inseguridad con otras personas que querían venir a invertir en aquel país. Entonces, y crearon un daño. Y crearon un pero, daño. Pero también Ahora no me estoy refiriendo a los medios de comunicación que especulan, me refiero al mercado de valores. Es que los mercados... Sí, es que así es la Pero ¿en qué se basan esos mercados? Así es la genética. Claro, porque al bajarte la calificación, entonces cuando tú quieres adquirir préstamos, los tenés que adquirir a un precio más alto. Así es la genética, pero una cosa es que sea la genética así, de la bolsa de valores y de todos los mercados, y otra cosa es qué tomo yo de esa genética para poder transmitir y comentar. Si quiero ser tendencioso, mi noticia va a ser tú no puedes pagar. Claro. Si quiero ser neutral, hablo de, bueno, esta es la realidad económica de El Salvador. Pero tuvimos un mes, varios meses de noticias en las que se mantenían. Y ojo, El Salvador cayó en impago en el 2017. En el 2017 cayó en impago. ¿Quién gobernaba ahí? El FMLN. Entonces tenés un montón de cosas que no viste. Si te retrocedes y buscas todo ese tipo de noticias, no las viste en el 2017, señalando el posible impago. Pero ahora sí, pero lo importante es que... Esto fue cuando se estableció el arreglo, el acuerdo marco en Casa Presidencial. Exacto. ¿Te recuerdas, compañero? Entonces, que se hizo lo de pensiones. Lo importante aquí es señalar que El Salvador tiene la capacidad de pagar, y esto también es producto de todo el tema de seguridad. Tú dijiste una pregunta que creo que no respondimos, Sí, en cómo todas las remesas, cómo logras activar la economía. ¿Cómo se convierte, cómo se rompe eso del consumo, y se revierte y se entra en un círculo más virtuoso? Ya se empezó, de hecho, en datos de la Fiscalía General de la República, el nivel de delitos económicos que se tienen que ver con la renta, con la extorsión, ha disminuido. Entonces, ahora tenés un montón de emprendedores que de repente dejaron de ser emprendedores y empezaron a ser consumidores de la remesa que les llegaba, simplemente porque no tenían o no se sentían seguros de poner su emprendimiento. Siempre se ha dicho que la remesa mató la agricultura, por ejemplo. Exacto. Y mató de alguna manera, yo no diría que la remesa, sino que la inseguridad del país mató las oportunidades de los salvadoreños, porque ojo, tenés de repente una categoría de emprendedores que fueron emprendedores por necesidad, no por oportunidad, y eso hay que diferenciarlo. El que es emprendedor por necesidad es como yo no tengo que comer y tengo que emprender de algo. A rebuscarme. A rebuscarme, y esa falta de políticas públicas en capacitar a los emprendedores es lo que viene y ocasionaba que un emprendimiento fracasara. Ahora, por ejemplo, tenés líneas claras con Bandesal, con CONAMIPE, que no solo te dan el crédito, sino también te capacitan para que puedas descubrir el potencial que puedas tener en ese emprendimiento. Entonces, es donde yo te digo que el tema de seguridad es un tema que trastoca todas las esferas y se vuelve necesario fortalecer todas las políticas públicas. De repente, el tema de seguridad, o como lo decían ustedes, ¿cómo vas a prevenir, Marcela, en un futuro? Bueno, es que no solo vas a prevenir aumentando las penas o en temas del Código Penal o el Código Procesal Penal, sino que ya delinquió. Sino que de repente vas a tener que fortalecer todas las aristas que tienen que ver con la vida de cómo se desarrolla un ser humano acá en el país. Aristas
aristas como a nivel de educación, fortalecer el sistema. Desde que nace, y por eso es importante, como lo decía Brooke, desde que nace, y por eso tenemos una política pública con la ley Nacer con Cariño, con la primera dama. Ya viste que ella le dice Brooke y él le dice la Marce. Es que se nota el cambio de generaciones, porque nosotros los maestros le decimos Carlos Herman, porque así nos hemos conocido. Yo cada vez que digo la Marce, lo digo con tanto cariño porque mi hermanita menor se llama es la Marcela Brooke, y también entonces, con mucho cariño. Está rodeado de Marce, también en su equipo hay Marce, entonces. También la Marcelita. Mira, Marcela, pero tú no escuchabas el Carlos Herman. Okay. No, yo todavía le he dicho Brooke. Brooke, ella es más. No, es que surgió así como artista de telenovela, ¿o qué onda? No, una vez me dijeron Chele Brooke, por Chele Brooks. Pero cuando recién estábamos en la asamblea, todos decían el diputado Bruch. Entonces yo decía, ¿quién es el diputado Bruch? ¿Quién es el diputado? Y yo decía, soy yo, me decía, Brooke. Entonces, es que se escribe CH al final. Y en ese español se cabal. Entonces tiene varios nombres, pero en la asamblea todos le decimos Brooke. Brooke, ven. Cabal, así es. Y aquel se la cree. Sí. No, cambió imagen, no la has visto. Hizo cerró ciclos y cambió imagen. Andaba más peludo antes, y ojo, que a mí me gusta el pelo largo, rockero. ¿Estás en la moto todavía? Sí, ahorita no, pero sí. Pero a mí me dijiste que no te ibas a volver a subir aquella vez, hace 20 años. Como andabas todo recién quebrado. Que cabal no podía, en cuanto ya pude. Lo que nos dijo que solo en ese momento no se iba a subir. Exacto, no, por eso te digo, la vida va cambiando según lo que va a tener. En el momento en que tú te das cuenta que uno en la vida va trascendiendo, vas cambiando aquello que mejora, ¿verdad? Lo de la moto que tú me preguntaste, a mí me encanta andar en moto, ando con mucho más cuidado ahora. No es que tuve un accidente porque andaba descuidado, no, pero allá va. Sí. Hablando de edad, un tema que nos interesa mucho y aprovechemos Sí, porque faltan unos minutos. Es que en la Asamblea Legislativa ya ingresó un nuevo paquete de reformas a la Ley de Tránsito. Sí, ¿verdad? Hablando de esa te referí, ¿verdad? Sí. Se conocieron de unas, en la semana anterior ingresaron otras. Ahora siguen sesionando, está abierta la comisión. Ajá. Yo sé ¿cómo va? Ninguno de los dos está en esa comisión, pero al menos es el sentir de nuestros oyentes. Y el nuestro, que no tengan miedo y suban las multas, hombre, ¿verdad? Bueno, sí, de hecho la comisión, ahí está presidiendo nuestro colega diputado Salvador Chacón, representante de La Libertad. Él lanzó en su cuenta de Twitter, invito a todas las personas que vayan y revisen la cuenta de Twitter, a donde les preguntaba a la población, ¿creen que se pueden reducir la cantidad de delitos automovilísticos si aumentamos si aumentamos las multas? Y increíblemente ya el 83 o 90% decía sí. Y es lo que la población llama, porque precisamente la población que quiere que le aumentemos a las multas es precisamente la población que maneja bien, la población que respeta las leyes, la mayoría de la población. Ahora bien, los temerosos serán aquellos, ¿verdad?, que salen tomados a medianoche. Y ojo, también a veces muchísimos accidentes de tránsito, por doloroso que sea. Hoy en la mañana, un motorista de un autobús iba en sentido contrario, atropelló a un señor y le han tenido que amputar una pierna. Y por doloroso que sea, a veces quienes ocasionan este tipo de actos delictivos sobreviven. Y quienes mueren son las personas que iban bien en su carril, que estaban cumpliendo las reglas. Entonces es increíblemente lo sarcástico que se vuelve la vida en esos puntos, y por eso como legisladores también se vuelve importante que nosotros podamos endurecer las penas, que podamos endurecer también el tema de cuánto va a ser la multa que van a pagar por cometer ciertos actos delictivos. Y ojo, ahora la población tiene que estar bien presente y consciente que tenemos un Estado funcional. Ahí lo decía Mar, exactamente, si un Estado funciona para ocuparse en este tipo de cosas, donde claramente la mayoría quiere que en las calles, que es donde nos exponemos, ya sea el peatón o el que tiene el carro, porque una máquina de ese tamaño y pesada te va a herir, por lo menos a matar o a dañar tu propiedad cuando te choca. Entonces, si el Estado no interviene para poner orden, ¿qué es lo que hacen todos los países del mundo? Miren, sacar una licencia en Estados Unidos, sacar una licencia, o las multas, digamos, ya no digamos Estados Unidos, pongamos otro país, son altas, porque te están diciendo, si usted no respeta, ¿ya? Si usted no respeta, pues va a tener que pagar. Y ojo, una vida no la vas a resarcir con una multa, pero sí, cuando ya por pasarte un semáforo dicen, bueno, ahora le va a caer una multa como debía de ser,
Y antes antes hasta perdonaban, no estaban los diputados perdonando multas a cada rato, los de antes, los anteriores, ¿verdad? Perdonaban, ¿se acuerdan, verdad? Que hacían los perdonazos de multas porque ahí estaban sus amigos, porque eran socios ellos, bueno, eran dueños de las líneas de buses, que eran los que más cometían ese tipo de infracciones. Eso no puede ser, porque nosotros estamos por preocuparnos de la vida y la seguridad de la mayoría de los salvadoreños. ¿Cómo hacer cambiar ese último punto, Carlos Germán? Porque ahí vemos continuamente que detienen los buses y los conductores de los buses no tienen licencia, la andan vencida, no tienen tarjeta de circulación, deben $3,000 de multas, pero los empresarios, que es a los que tú estás señalando, los empresarios de esas rutas de buses, le siguen dando las unidades. A ver, hay que ver que este es un comienzo de una transformación que se está trabajando. El compañero Chacón está en eso como presidente de la comisión, y el resto de los que están componiéndola, para que aquí comience un proceso, lo prioritario, pero eso no es que ahí acabe, el proceso sigue. O sea, nosotros queremos tener en un futuro conductores de buses que sea gente responsable y que haya sacado su licencia mediante una normativa un debido proceso. Exacto, no es como se hacía antes. Que no hay que verlo como estas multas por infracciones de ley, no hay que verlas como un todo, sino que como parte de todo un proceso de transformación que viene en cuanto al tema de transporte público, a la responsabilidad que tenemos como ciudadanos. Y como lo decía, las cosas están cambiando, la población también tiene que estar consciente que las cosas están cambiando, que de hecho también, aparte de este cambio a nivel legal, también hemos visto que se van a instalar semáforos inteligentes, por ejemplo. Esto es parte de toda la transformación a nivel de responsabilidad vial que tenemos que tener los conductores y también los peatones, porque hay peatones que la pasarela está a unos metros y decide cruzarse la calle de repente. Entonces, esta es una responsabilidad en conjunto. Para aprovecharlos, 9:08, ¿qué se está cocinando en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales? Bueno, es una comisión bastante activa, llevamos estudiando y hemos avanzado muchísimo en la creación de un nuevo Código Civil y Mercantil. Ahí vamos avanzando, ya llevamos bastante, vamos por la parte de contrato, ya cuando esté listo ya lo vamos a poder cabildear y contarle a la población lo que hemos hecho. Y pues, ese es nuevecito, nuevo. No son reformas. No, ese es nuevo, ese es un trabajo en equipo Código que llevamos. Código Civil y Mercantil. Es un trabajo en equipo que llevamos ahí en la comisión. Y pues también nosotros hacemos un análisis de todo. Nosotros hemos dicho que la bandera principal de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales es innovar la legislación, es decir, sacar todas aquellas leyes que tenemos desde hace años, que no son proporcionales a la realidad que vivimos los salvadoreños, y eso lleva incluso a analizar un montón de figuras que esperamos pronto poder contar. ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, imagínate... Suelte prenda. Y por ejemplo, imagínate que se vuelve necesario ver el tema de Airbnb en la ley de apartamentos, por ejemplo. O sea, ese tipo de cosas que se vuelve necesario innovar la legislación, revisar también leyes que tienen de repente sus multas en colones, o sea... leyes que ya no son funcionales. De repente en aquella época 57 colones sí era como un montón, 100 colones era un montón, y ahora no. Entonces, mira, Marce, ahí tú me comentabas una vez que todavía había una ley por ahí que habla de leguas. Ojo, en las distancias, no habla de kilómetros, no que de leguas. O sea, estamos porque hablando era el sistema de medición y eso bien antaño. En el pasado ya bastante, hace más de siglo y medio, ¿verdad? Miren, y las reformas, la propuesta de reformas que está haciendo el vicepresidente de la República, no se tendría que ver en esta comisión, o se puede crear, o se va a crear una comisión ad hoc. Según cómo se ve el paquete de reformas constitucionales. Exacto. Bueno, se puede tomar la decisión de verla en la comisión, o se crea una comisión especialísima solo para el tema de la Constitución. Ahí va a ser como venga la iniciativa cuando se desee introducir, que se tome la decisión. Eso a nivel de junta directiva. Y dependerá del presidente de la República. No, es una decisión de junta directiva que se toma. Es junta directiva. Para crear la comisión. Yo digo que todavía la iniciativa viene desde el órgano ejecutivo. Tiene que enviarla. Ellos están trabajando eso, nos hemos enterado igual que ustedes y lo vemos. Y luego, pues, en la asamblea se recibirá, si eso es así, ¿verdad? Y, como dijo Marcela, o uno o lo otro, porque todo lo que apunte a lo que los salvadoreños mejoren de lo que nos dejaron, va a ser siempre un trabajo que nos corresponde hacer, y con mucha dedicación y cariño, por supuesto, ¿verdad? ¿Y en la Comisión de Seguridad qué se está cocinando? Bueno, en la Comisión de Seguridad seguimos, lo que decía hace un rato, en aquellas, revisando aquellas leyes que en algún momento, y esto hay que entrarle con lupa, o sea, llega el ministro de Seguridad, llega también el fiscal y nos dicen, miren, esto
es urgente, porque mucha gente dice, pero ¿y están entrando los mareros y cómo salen? Aparte del régimen de excepción, que ustedes también tenían esa duda. Bueno, si tú tenés que las leyes fueron debilitadas para favorecer al crimen organizado, pues hay que endurecerlas a niveles de un país de primer mundo, no a niveles como querían sigamos teniendo un país de tercer mundo, porque eso enriquece a unos cuantos oportunistas internacionales, ¿verdad? No, eso ya con El Salvador, y lo dejó claro nuestro presidente el 15 de septiembre en su discurso, El Salvador ya no es el lugar donde ustedes van a venir a mandar. Con todo respeto, somos amigos, podemos intercambiar, comercio, lo que quieran, pero aquí ustedes no vienen a decirnos qué hacer, y eso es lógico, esa es la soberanía de cada país. En ese sentido, pues nuestras leyes están fortaleciendo para que el crimen organizado no avance. El año pasado hubo reformas que van con temas como el que antes a un marero se le juzgaba por su acción criminal, ahora eso más también el pertenecer al crimen organizado, ley antiterrorismo que está ahí en Francia, en Alemania y todo. Hay ventanitas que dejaron así, la sala de lo constitucional declaró terroristas a los miembros de pandillas. Sí, declararlo, pero no es lo mismo cuando vas a hilar fino y ves que hay ventanitas que fueron dejando para que un abogado con así pasado de astucia, yo le llamo abogánster. Había un número, ¿verdad? Sí. Que tenía que ver cuántas personas, o sea, habían varios vacíos legales. O sea, creo que una ley hecha con la intención de dejar muchos áreas grises favorecía muchísimo al nivel de juzgar o al nivel de iniciar unos procesos. Entonces, la comisión ha hecho un gran trabajo reformando. Hubieron reformas bastante interesantes, como el tema de los chips, por ejemplo, que ya no puedes adquirir chips como que comprar dulces en las tiendas, y eso te permite también llevar un control. Las telefonías están obligadas ahora a llevar un registro de a quién le venden un chip, por ejemplo. Cuando se existen las extorsiones, pueden decir, se lo vendimos a tal persona con DU y tal, y por eso también es importante que la población esté pendiente también a denunciar a los hechos. Muchas reformas que van en ese sentido, o sea, que tú decís, antes no se hacían, sí, favorecían al delincuente, porque ahora que a mí me digan, cuando yo compré un celular, un chip, tenemos que registrarlo, a mí no me importa, porque yo no voy a andar haciendo nada malo con ese celular. El único afligido va a ser el que antes tenía pues un método de andar extorsionando y molestando y secuestrando por ese medio. Es así de simple, y si tú lo ves en las leyes europeas existe eso también. Compras un chip y te toman la foto, te piden tu dato, pones el celular, el pasaporte o la cédula de identidad, quedas ahí registrado, porque el Estado tiene que ver quién está haciendo qué para que no vaya a cometer un delito. En términos políticos nos quedan 2 minutos. Marcela, la Marce, ¿va a buscar la reelección? Bueno, si el pueblo salvadoreño lo pide y lo permite, sí. No, pero usted tiene ganas. Es que al final uno está para servir al pueblo salvadoreño. En cualquier área en la que tú estés, ya sea dentro de la política o fuera de la política, mi visión de servir al pueblo salvadoreño siempre va a estar. Entonces, depende de ellos. Es como en cualquier trabajo, la Marce lo ha dicho. Si tu empleador está contento con tu trabajo, pues entonces, también cada uno, eso es empresa privada también. Hay gente que dice, yo hubiera querido seguir en la empresa, pero cometí errores y todo, y mi jefe me dijo, mira, ya no seguís. Bueno, en este caso los salvadoreños son nuestros empleadores y ellos van a decidir, y eso lo va viendo uno. Pero eso antes lo va a decir Nuevas Ideas, porque hay que hacer el proceso interno de selección de candidatos. No, pero Nuevas Ideas, los salvadoreños son los que deciden ahí, ya a la hora de las votaciones. Los que siguen a Nuevas Ideas, por cierto, el partido más grande, y es porque muchos salvadoreños, por cierto, que venían de otros partidos, que dijeron, ese partido me decepcionó, y ahora nos vamos a Nuevas Ideas, ellos deciden también en las internas, y yo respeto eso también, yo lo voy a respetar siempre. O sea, yo creo en la democracia, en esa democracia que aquí no tuvimos antes, porque ya sabemos cómo Arena y el Frente hacían ¿se acuerdan, verdad? Sus chanchullos antes en las... ¿Quién dictaba? Pues aquí, ahora no, ahora quien manda es esa gente que va a decidir en unas internas, y que luego pues en un país también va a irse a una votación. Marcela, Carlos Germán, gracias a ustedes por la visita. Ya conocen el camino. Llegamos hasta aquí con la entrevista. Si la quieren volver a escuchar, pongan atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sb.